En las últimas horas, se ha difundido información detallada sobre una operación militar de gran escala, que según las fuentes del relato original, habría ocurrido en torno a la ciudad de San Petersburgo a primeras horas de la mañana. El episodio se enmarca en una secuencia de acciones posteriores a un ataque previo contra las torres del distrito financiero de Moscú, valoradas en aproximadamente 1.300 millones de dólares, lo que habría elevado la tensión regional y generado un escenario de escalada. De acuerdo con la descripción disponible, a las 5:30, cuando la ciudad aún permanecía bajo la luz tenue del amanecer y la zona norte se encontraba cubierta por una ligera neblina, comenzó un ataque coordinado que combinó vehículos aéreos no tripulados, misiles y maniobras de saturación orientadas a superar las defensas locales. Las informaciones señalan que más de 90 drones ucranianos, con un coste unitario inferior a los $100.000, se habrían aproximado desde distintos puntos del Báltico, buscando dispersar la atención de los sistemas de defensa. Paralelamente, misiles Kh-59, valorados en cerca de $200.000 cada uno, se habrían dirigido hacia nodos de radar y centros de mando rusos con la intención de degradar su capacidad de respuesta. Este despliegue combinó múltiples dominios de ataque, drones, misiles y maniobras de penetración, superando la escala de un simple raideo y configurando una ofensiva simultánea sobre objetivos estratégicos en la ciudad. La reacción rusa descrita fue inmediata. Radares de alerta temprana se activaron y baterías antiaéreas Pantsir S-1, sistemas con un coste de decenas de millones de dólares, abrieron fuego para interceptar la primera oleada de drones. Aunque parte de estos aparatos fueron neutralizados, la saturación resultó determinante. Por cada UAV derribado, varios más continuaron avanzando, presionando la capacidad de seguimiento de blancos y reduciendo los tiempos de recarga de las unidades defensoras. En paralelo, la aparición de misiles de crucero generó un efecto de engaño que habría inducido a los operadores rusos a emplear interceptores de alto coste contra señuelos, agotando recursos mientras otros vectores de ataque se aproximaban a baja cota. Según el relato, la situación se agravó cuando drones suicidas lograron penetrar el perímetro defensivo, maniobrando entre edificios e infraestructuras industriales. Las transmisiones de los puestos de mando habrían comenzado a fallar, y la red de radares, diseñada para defender un número limitado de objetivos de alto valor, se habría visto desbordada por la llegada simultánea de decenas de plataformas baratas y desechables. El resultado descrito para estos primeros minutos fue un cielo convertido en un entorno altamente hostil, con rastros de interceptores, detonaciones y humo sobre distintos sectores de la ciudad. En conjunto, esta fase inicial habría servido para fracturar la cobertura de radar, agotar municiones antiaéreas y abrir brechas en el sistema defensivo de San Petersburgo. Los hechos narrados sitúan este punto como el inicio de un ataque más amplio, en el que la saturación y el uso de armamento de bajo coste frente a sistemas defensivos complejos habrían permitido a las fuerzas ucranianas preparar el terreno para fases posteriores de la operación. Tras la ruptura inicial del sistema de defensa aérea descrita en la fase previa, el relato señala que las fuerzas ucranianas habrían pasado inmediatamente a una segunda etapa de la operación, caracterizada por el empleo coordinado de aviación de combate y sistemas de artillería de alcance extendido. Con las defensas saturadas y con brechas abiertas en la cobertura de radar, aviones MiG-29 avanzaron desde el oeste a altitud media, manteniéndose en el límite de los sectores donde aún se detectaban emisiones activas. Su entrada en el espacio aéreo se habría sincronizado con los momentos de mayor disrupción electrónica, permitiendo que los aparatos se aproximaran a la periferia sur de la ciudad. De acuerdo con la descripción, al cruzar el perímetro meridional, los pilotos efectuaron lanzamientos de salvas guiadas contra un complejo de almacenamiento de combustible situado en una zona industrial. Los proyectiles habrían impactado directamente en varios depósitos, produciendo incendios de gran magnitud y daños estructurales que afectaron a instalaciones circundantes. El fuego, según la información disponible, se elevó en columnas visibles desde distintos puntos del entorno urbano, mientras ondas expansivas
alcanzaban áreas residenciales próximas. Esta acción aérea, precisa y de corta duración, buscó profundizar el debilitamiento logístico generado durante la fase inicial. Casi en paralelo, un ataque adicional habría llegado desde más de 40 millas de distancia mediante lanzadores modificados de artillería de precisión, similares a sistemas de alcance medio. Dichos proyectiles se dirigieron hacia un depósito de municiones situado en las proximidades del puerto, produciendo una cadena de detonaciones internas que afectó a almacenes con material explosivo y combustible. El área portuaria, clave para el abastecimiento militar, habría resultado gravemente dañada, con estructuras colapsadas y columnas de humo denso que se extendieron a lo largo de la costa. En respuesta, aviones rusos Su-35 despegaron de aeródromos cercanos para intentar interceptar a los MiG-29. Sin embargo, el relato indica que el empleo de guerra electrónica desde la frontera, incluyendo interferencias en comunicaciones y perturbación de radares, dificultó la coordinación de los vectores de interceptación. Pilotos rusos informaron de la pérdida de bloqueos de radar y problemas en la recepción de instrucciones desde los centros de control. Como consecuencia, las trayectorias de las aeronaves defensoras no habrían coincidido con las rutas reales de las unidades ucranianas, que lograron abandonar la zona sin un enfrentamiento directo sostenido. Mientras tanto, unidades terrestres rusas intentaron reforzar la defensa con fuego antiaéreo desde distintos puntos del área metropolitana, pero la pérdida parcial de enlaces de mando dificultó un empleo coherente de esos sistemas. El cielo, según la descripción, se convirtió en un entorno de fuego desorganizado, con múltiples interceptores lanzados contra señales incompletas o erróneas. Para cuando la intensidad de los disparos disminuyó, los daños acumulados en instalaciones logísticas y de distribución de suministros eran evidentes, con incendios activos y pérdida de capacidad operativa en varias infraestructuras críticas. Esta fase consolidó el desgaste de la red defensiva y logística de San Petersburgo, aprovechando las brechas iniciales generadas por el ataque de drones y misiles. La combinación de saturación aérea, fuego de precisión y alteración del entorno electromagnético formó un escenario en el que las fuerzas defensoras experimentaron dificultades crecientes para recuperar el control del espacio aéreo y coordinar respuestas eficaces. En la fase final descrita en la información disponible, la operación habría evolucionado desde el desgaste sistemático de las defensas hacia acciones destinadas a desarticular las capacidades de mando, suministro y resistencia de la ciudad. Según el relato, unidades de operaciones especiales ucranianas aprovecharon la desorganización generada en el espacio aéreo para avanzar desde el norte, desplazándose por zonas boscosas cercanas a la frontera Karelia y guiándose mediante drones equipados con cámaras infrarrojas que proporcionaban localización en tiempo real de posiciones rusas. Esta maniobra terrestre se orientó principalmente hacia infraestructuras críticas asociadas a la red de defensa aérea y a las rutas de abastecimiento. La primera acción atribuida a estos equipos consistió en la destrucción de una estación de radar situada en las afueras septentrionales. De acuerdo con el relato, los comandos colocaron cargas dirigidas en la base de la antena principal, lo que provocó su colapso y la pérdida inmediata de una de las fuentes de datos que alimentaba a sistemas de defensa de largo alcance. Casi simultáneamente, vehículos de guerra electrónica ucranianos desplegados cerca de la frontera habrían intensificado las interferencias, afectando los enlaces de comunicación entre baterías y centros de control rusos. Como resultado, los sistemas defensivos experimentaron dificultades para mantener bloqueos de radar y ejecutar procedimientos de interceptación coordinados. En paralelo, se produjo un ataque contra un convoy ruso que se dirigía a reforzar la guarnición citadina. El avance fue detenido mediante la detonación de cargas colocadas en la carretera, inmovilizando los vehículos de cabeza y cola. Posteriormente, fuego directo y sistemas portátiles antitanque habrían inutilizado varios camiones, comprometiendo la llegada de suministros esenciales. Esta acción bloqueó una de las rutas de abastecimiento más importantes del sector norte, complicando la distribución de munición, combustible y personal hacia los puntos de defensa.
La reacción rusa descrita incluyó el empleo de artillería de largo alcance contra áreas donde se sospechaba la presencia de fuerzas ucranianas, así como el lanzamiento intensivo de misiles y proyectiles antiaéreos en un intento por recuperar control del cielo. Sin embargo, la presencia de nuevos señuelos aéreos, drones de bajo coste equipados con emisores y señas térmicas rudimentarias, habría inducido a las defensas a gastar un volumen significativo de munición en blancos no prioritarios. Este patrón de desgaste continuado permitió que nuevos aviones ucranianos, volando a muy baja altitud y dentro de corredores sin cobertura de radar, lanzaran municiones guiadas contra un depósito logístico de gran escala situado en la zona portuaria. La explosión inicial generó una reacción en cadena en almacenes que contenían combustible y material militar, produciendo incendios de amplio alcance y graves daños en la infraestructura. El episodio alcanzó su punto crítico con un ataque masivo de drones suicidas contra un complejo principal de almacenamiento de combustible en el sector norte. La primera detonación, según la información, produjo una bola de fuego visible a kilómetros, acompañada de sobrepresiones que afectaron a edificaciones cercanas. Varias unidades adicionales habrían impactado en depósitos adyacentes, extendiendo el incendio a un parque de vehículos blindados, donde se desencadenaron más explosiones por la ignición de combustibles y municiones. La magnitud del fuego dificultó las labores de emergencia, con altas temperaturas y detonaciones secundarias que impidieron la aproximación inmediata de los equipos de rescate. El deterioro en la infraestructura urbana se hizo evidente, con daños en barrios cercanos, ruptura de cristales y colapso parcial de algunos edificios. Entre la población se generaron movimientos desordenados hacia áreas más seguras, mientras servicios sanitarios y bomberos trataban de acceder a zonas afectadas en medio del humo y la pérdida de visibilidad. El texto también describe que miembros de las fuerzas especiales ucranianas asistieron a civiles y a soldados rusos heridos en las inmediaciones, facilitando evacuaciones y primeros auxilios. Al amanecer, la situación general reflejaba un impacto severo sobre las capacidades defensivas y logísticas de la ciudad. Estaciones de radar, depósitos de combustible, almacenes portuarios y rutas de suministro habrían sufrido daños significativos, afectando la operatividad militar en distintos niveles. La pérdida temporal de cohesión en la red defensiva dejó en evidencia la vulnerabilidad de instalaciones críticas frente a ataques combinados de saturación, precisión y guerra electrónica. El episodio concluye con la imagen de infraestructuras humeantes y la percepción de que las operaciones habían logrado quebrar, al menos de manera momentánea, la estructura defensiva de una de las ciudades más importantes del país. Para más análisis y seguimiento de acontecimientos internacionales, se invita a suscribirse a las próximas actualizaciones.